Ya. Bien, continuamos entonces en este bloque que nos queda. Hemos revisado hasta ahí, bien. Bien, vamos a comentar estos 6 elementos para ir entendiendo las características que presentan estas dificultades del aprendizaje, entendiendo todas estas formas, ¿cierto? Estas heterogeneidades que se presentan desde el punto 1 al punto 6, ¿cierto? Que nos hablan desde la diversificación en el origen o etiología, ¿cierto? Hasta la gravedad, la edad, la sintomatología académica que pueden presentar, etcétera, etcétera. Ya para ir un poco comprendiendo de qué estamos hablando cuando estamos hablando de dificultades del aprendizaje, sea que la tomemos como un sinónimo de necesidades educativas especiales o como un subgrupo dentro de las necesidades educativas especiales. El primer punto alude justamente a lo que nos preguntaba Leticia hace un rato atrás, ¿cierto? Respecto a la etiología, ¿cierto? La etiología, las posibles causas o incluso cómo interaccionan los posibles elementos etiológicos que van a dar origen a una posible dificultad del aprendizaje, ¿cierto? ¿No? Causas de origen intrínseco, extrínseco y causas multifactoriales, ¿ya? Cuando estamos hablando de causas intrínsecas a la persona o al niño, siempre vamos a estar hablando de alteraciones de origen biológico, ¿ya? Situaciones que ya sea por la línea genética o por algún elemento medioambiental que afectó el desarrollo biológico del cerebro del niño en gestación o una vez nacido, ¿ya? Eso lo vamos a explicitar también en una de las diapos que viene, en una de las clases que viene, particularmente dentro de los trastornos del neurodesarrollo, ¿ya? Pero en general hay que distinguir, y cuando estamos hablando de situaciones intrínsecas a la persona, pueden darse alteraciones prenatales, ¿ya? Y a nivel prenatal pueden ser de tipo genético, ¿ya? Siempre y cuando es de tipo genético estamos aludiendo a la carga cromosomática que viene de nuestros padres biológicos, ¿ya? Lo que ocurre en esa suma, ¿cierto? La mitad y la mitad de carga cromosomática del padre biológico y de la madre biológica es que puedan venir genes que portan alguna condición, ¿ya? Y esas condiciones, que son denominadas condiciones de tipo genético, a veces generan algunas condiciones genéticas que en algunos casos están asociadas a discapacidad intelectual, autismo, ¿ya? U otras condiciones de índole genético, como el síndrome de Rett, el síndrome de Angelman, el síndrome de Dicouchat, etcétera, 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 ¿ya? También puede ocurrir que en ese cruce del material genético de mi padre biológico y de mi madre biológica se provoquen mutaciones, ¿ya? Una parte de la estructura de mi cromosoma, ¿cierto? Un gen que se traslocó, que se movió, que se duplicó, ¿cierto? Y eso causa que esa alteración de ese material genético, no porque los papás lo portaban, sino que al cruzarse, ¿cierto?, se provoca una mutación. Y esas mutaciones, en algunos casos, implican alteraciones del neurodesarrollo, o sea, que la conformación del sistema nervioso central en las etapas gestacionales va a estar de alguna manera alterada y eso luego, cuando el niño nace, ¿cierto?, es concomitante con algún tipo de discapacidad física, biológica, médica, o más bien física, psicológica o médica, porque obviamente ya es biológico. Y en la mayoría de los,
las que se conocen y las que preocupan, las que se han estudiado, son justamente mutaciones que generan algún tipo de alteración en el individuo, ¿cierto? Pero hay que entender también que hay otras mutaciones que generan características que no son, entre comillas, per se negativas, ¿cierto? No sé, porque exista, no sé, alguna alteración del gen o que tus padres lo porten, ¿cierto? Ya sea de manera dominante o latente, y que la persona tenga, no sé, el color del iris del ojo o de la pupila, no sé si es el iris o la pupila, que sea atípico al resto de la población, ¿ya? ¿Sí? Puede ser como la heterocromía. La heterocromía es uno color y otro de otro. Exacto, ¿cierto? Y también hay cosas más graves, hay cosas que de repente no producen una afectación cognitiva o mental, pero, por ejemplo, no sé, pues la persona nace con una deformidad física, con una mano, no sé, con un dedo, un sexto dedo, por dar algunos ejemplos así como más generales, ¿cierto? Entonces, a nivel prenatal, está por un lado la alteración genética, que puede ser que venga en el aporte genético que te entregan tus padres biológicos, ¿ya? Y hay algunas alteraciones que son dominantes o latentes, ¿ya? Cuando hay una alteración o una condición genética dominante, eso se expresa sí o sí, ¿cierto? Uno de los padres lo porta, pero al reproducirse en otro individuo, ¿cierto? Como es un gen dominante y ese gen está asociado a una determinada condición o enfermedad en algunos casos, el hijo o hija sí o sí lo expresa. Y en algunos casos son condiciones genéticas latentes, ¿ya? Por ejemplo, hay unas situaciones o condiciones, las mujeres lo portamos de manera latente, por lo tanto, si yo me reproduzco y tengo una hija, esa hija también lo va a portar, pero no va a manifestar la enfermedad. Pero si es un varón, el ser humano que se genera de esa procreación es un varón, en el hombre ese gen latente, en el fondo, esa condición genética latente sí se va a manifestar. Y ahí las mujeres lo tenemos de manera latente, ¿ya? Y al revés también, hay condiciones que lo portan los varones, que lo transmiten a sus herederos, y siempre y cuando ese heredero sea varón, lo transporta de manera latente, pero si es una mujer, sí lo manifiesta en una condición física, médica o mental, ¿ya? Y hay otras condiciones también que requieren, que son condiciones genéticas de tipo latente, que están en la genética pero de manera latente, y que requieren además que lo tenga el padre biológico y la madre biológica. Y si se juntan en esta lotería genética de la vida, ahí el descendiente va a nacer con esa condición o esa enfermedad, ¿ya? Es por eso que en países desarrollados, yo no sé si en Chile se estará haciendo, pero en países desarrollados, muchas veces los papás, antes de procrear, cuando la gente se programa para tener familia, a veces se someten a estudios genéticos, porque hoy día el avance de la ciencia sí permite distinguir un montón de condiciones genéticas que uno a veces es portadora porque viene en tu genética, ¿cierto?, dentro de tu célula, pero uno obviamente no lo sabe. Entonces de repente es más probable o es altamente probable que tengas un hijo con una X condición, o que justamente así en esa lotería, si te cruzas con tu pareja, ¿cierto? El material genético de ambos da origen con alta probabilidad de tener un hijo con tal condición o tal característica. Entonces, por ahí de repente se tratan de evitar desde la procreación, ¿cierto?, que de repente puedan nacer chicos con alguna complejidad mayor. Ya eso en los países desarrollados se hace y se está haciendo, ¿ya? Y la otra posibilidad es que los papás no lo porten, sino que en el cruce de la generación de ese nuevo ser se generen mutaciones, y eso existe, ¿ya? No es como de las películas. De hecho, el por qué las especies nos hemos diversificado y hemos sobrevivido es gracias a las mutaciones. Hay muchas mutaciones. Algunas de esas mutaciones dan origen a enfermedades, y otras muchas mutaciones han dado origen a a la diversidad de especies que existen sobre el planeta. O sea, que de repente tengamos un animalito que mutó con, no sé, orejas más grandes y el otro más chico, y ahí tenemos las distintas variedades de especies que hay en la Tierra y razas dentro de cada una de las especies, ¿ya? Y habilidades también que los seres humanos u otras especies hemos ido
adquiriendo para adaptarnos al medio. Eso es porque el sistema genético va mutando para adaptarse a eso, ¿ya? Y la otra posibilidad, chicos, que también es de tipo prenatal, es afectaciones ambientales concretas, ya aquí no estamos hablando de estrés ni de temas vinculares, sino que elementos ambientales concretos y específicos que la madre gestante es expuesta de manera a veces voluntaria o involuntaria durante etapas críticas del embarazo, sobre todo en el primer trimestre del embarazo. Por eso las chicas, las mamás, las mujeres que han, y los papás también, los varones que han sido padres y madres, ¿cierto?, saben que una etapa crítica del embarazo bordea los tres primeros meses, ¿ya? Porque después de la segunda semana, ¿cierto?, más o menos finalizando la segunda y tercera semana, que se pasa el periodo preembrionario, ¿ya? Luego de esa segunda o tercera semana, hasta los 3 meses más o menos, la etapa crítica de ese periodo embrionario tiene que ver con que lo que se está formando en ese embrión, antes de ser feto inclusive, ese embrión es el sistema nervioso. Ya somos así una cosita chiquitita, casi como un renacuajo ínfimo, pero lo que se está gestando ahí, en esa forma como de coma que tenemos en esos meses de gestación, es el cerebro. Ya son las estructuras basales de lo que luego van a dar origen a las grandes estructuras cerebrales. Entonces, ¿qué pasa en ese periodo? Grandes órganos que van a ser el cerebro. De hecho, lo más complejo de ese periodo es que se está desarrollando el tubo neural y va a dar origen a la masa basal, ¿cierto? Y el otro órgano que se está desarrollando, que en el fondo solventa el crecimiento del cerebro, es el corazón, ¿ya? Todavía no se nos ha formado bien ni el resto de los órganos, ni las extremidades, ni nada, todo está muy, muy inicial. Ya vemos, ¿cierto?, cómo ese embrión va tomando como forma más adulta hacia la cabeza, ¿ya? Entonces ahí hay procesos de mutación, de división celular, de origen de las células a que estas células se hereden en neuronas, que son neuronas, después para origen a neuronas. Esas neuronas después van a tener especificidad según la área del cerebro, ¿ya? Y eso es lo que después da origen, ¿cierto?, a hemisferios cerebrales, a áreas cerebrales, ¿ya?, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué puede pasar en esa etapa? Yo no tenía, no tenía una alteración genética de los padres, una mutación, ¿cierto? Pero puede haber situaciones ambientales, por ejemplo, que la mamá sea alcohólica, ¿ya? Que tenga un consumo exacerbado de alcohol y un síndrome alcohólico fetal, y eso es de alto riesgo. De hecho, el bebé que nace con síndrome alcohólico fetal nace con síndrome de abstinencia, eleva, esa es la probabilidad de que ese niño tenga alteraciones del desarrollo, como TDA, como autismo, como discapacidad intelectual, eleva con creces por sobre el resto de la población que en la adolescencia se tenga problemas conductuales graves. O sea, que de hecho se vuelva, es más probable que vuelva también en un adicto, ¿ya? En algún tipo de sustancia más compleja, ¿cierto? Pensemos en drogas más ilícitas, porque obviamente estamos llenos, entre comillas, de sustancias que finalmente igual somos adictos, ¿cierto? Por ejemplo, el azúcar, los alimentos procesados, pero pensemos un poco en drogas más dañinas en términos biopsicosociales, ¿ya? Ese niño además tiene mayores probabilidades de sufrir cualquier afectación mental durante su vida, incluso alteraciones psiquiátricas. Daña además la morfología. El niño que nace con síndrome alcohólico fetal, las facciones, tienen unas facciones de cara específicas, ¿ya? Y es por eso que de repente cuando uno ha estado en contacto, observa niños que están que han nacido en situaciones muy desventajosas, ¿cierto? Situaciones de vida muy precarias desde su gestación, donde la tónica en el fondo es que hubo síndrome alcohólico fetal. Además, su carita es fácil de distinguir. Tienen una morfología facial que es típica en los niños con síndrome alcohólico fetal, ¿ya? Ese es un tema. El otro tema, por ejemplo, para el autismo, que a lo mejor yo se los he comentado, que hoy día
hay ciertos medicamentos para se ha estudiado el ácido valproico, que es un psicotrópico que se da para las condiciones de epilepsia y también se usa como estabilizador del ánimo en algunos casos, como sobre todo las mujeres, para las que tienen o para regular el tema del trastorno bipolar. Ese fármaco tomado también en esa etapa del embarazo, en el periodo embrionario, en el primer trimestre, eleva con creces las probabilidades de que ese niño salga o nazca más bien con autismo, ¿ya? Y eso está tan estudiado y ha sido comprobado que de hecho está dentro de los criterios diagnósticos en el DSM-5, hay investigación, de hecho el mismo profesor Esteban Aliaga, que ustedes tuvieron clases con él, es su línea de investigación, ese mismo modelo se replica, ¿cierto?, en animales de laboratorio para poder estudiar el autismo, porque no podríamos provocarle a la gente, a niños por nacer, a propósito de hacer investigación, eso, ¿ya? Pero lamentablemente la única opción que nos queda, que nos sigue quedando en términos de poder avanzar en ciertos estudios de este estilo, y sobre todo médicos, ¿cierto? Todo lo que tenemos se sigue haciendo en animales de laboratorio. Entonces, ese, así como muchos otros, ¿cierto? Se logran avances a través de llevar eso que ya se sabe en la población humana a modelos de animales, ¿ya? Los estudios de depresión se hacen en animales, y no en cualquier animal, ¿cierto? Hoy día se están haciendo en roedores, en ratitas o en ratones. ¿Qué otros elementos de riesgo a nivel prenatal? Todo lo que tiene que ver con la prematurez, los niños que nacen por alguna condición médica, o se adelantan, ciertos niños que uno dice, mira, se adelantó, nació muy chiquitito, no alcanzó a llegar a finalizar el embarazo, tienen mayor riesgo, ¿ya? No es que per se todos vayan a desarrollar, pero tienen sí elevado por sobre la población mayor riesgo de presentar también trastornos del neurodesarrollo, ¿ya? Todos los virus que puedan afectar durante el embarazo, ¿ya? A propósito de lo que pueda causar, por ejemplo, el coronavirus en madres gestantes o que se contagiaron de coronavirus, independiente de la gravedad en ellas, los virus, o sea, el organismo en general tiene una respuesta súper específica a los virus. Entonces, cuando una madre gestante en esa etapa del embarazo se infecta de alguna patología viral, la respuesta inmunitaria también va a dañar al embrión si está en esa etapa. ¿Ya? No sé, se ha estudiado el efecto, por ejemplo, del citomegalovirus, hay otro más, hay otros. No sé si caen en la categoría, sí, parece que también caen en la categoría de virus, pero hay algunas infecciones que son transmitidas por los mosquitos, que también causan alteraciones en el gestante. Por ejemplo, lo que hace el virus, también es un virus, ¿cierto? El Zika, que es un mosquito que ha estado muy presente en el último tiempo en países centroamericanos. En Brasil, por ejemplo, le genera hidrocefalia a los bebés, ¿cierto? No deja que ese cerebro en las etapas gestacionales dentro de la gotita se desarrolle. Y eso es a causa de afecciones que las mamás pueden verse expuestas durante la gestación, ¿ya? Profesora, ¿pero esos bebés tienen alguna esperanza de vida o mueren? Dependiendo de la situación. Cuando es muy grave, a veces se provocan situaciones muy complejas, algunos mueren, otros sí nacen, y de los que nacen también es variable, va a depender de la condición, del origen en particular. Hay algunas cosas que son más gravitantes que otras, ¿ya? Eso. Ya, no voy a avanzar, es interesante, pero después también profundizo en esos aspectos, así que no voy a detallar ahí en mayor profundidad. Luego vienen alteraciones perinatales, y las perinatales, ¿cierto?, son situaciones que se dan durante el parto, por eso se dice perinatal, ¿cierto?, como en la periferia del parto, ¿ya? Y ahí también pueden ocurrir situaciones, lo más grave, y lo que suele muchas veces, o lo que más se conoce, por ejemplo, son ahorcamientos con el cordón umbilical, o sea, niños que quedan con hipoxia durante el nacimiento y quedan mucho tiempo. No sé, ahí me declaro desconocedora de cuánto es no sé si habrá un rango, ¿ya? En términos de cuántos segundos o minutos, en el fondo es el límite para decir, mira, el niño sobrevivió y sobrevivió
más o menos bien a, no, mira, esto ya te produjo una parálisis cerebral severa, ¿ya? Lo que tiende a ocurrir en esos casos es que los niños que quedan ahorcados con el cordón umbilical, con daño finalmente, si eso no se solventa y genera algún daño, genera parálisis cerebral. Y eso es súper nefasto, porque ahí no solamente estamos hablando de discapacidad intelectual profunda, sino que son niños que quedan en silla de ruedas, ¿ya? O sea, no controlan ni motricidad fina ni motricidad gruesa, no controlan esfínter, hay problemas motrices, muchas veces, incluso a veces no tienen tanta discapacidad intelectual, pero quedan impedidos en la movilidad motriz voluntaria. Entonces, como no pueden voluntariamente controlar los movimientos, no pueden aprender ni a hablar ni a caminar. Y hay otras situaciones también durante el parto, caídas, que al médico se le caiga y que se le pegue en la cabecita, alguna infección adquirida durante ese periodo. Se dan TEC también en los niños o sea, no TEC, sino que, perdón, TEC cuando se caen, pero accidentes cerebrovasculares. Eso también ocurre en bebés, y el proceso de parto, por la fuerza física del parto, puede originar accidentes cerebrovasculares en los niños. Es poco común, pero ocurre. Y eso me puede contraer o digamos, puede conllevarnos a que ese niño nazca con alguna alteración física o mental. Pero estos niños, pongamos, puede que venían prenatalmente totalmente sanos. Y en el parto, lo que ocurre en el parto los deja con esta discapacidad. Sí. Y eso, cuando sucede, por eso a veces se pintan estas demandas por negligencia o no. Porque igual ver que el niño venga con el cordón igual es complicado, porque a veces vienen así de adentro del útero de la mamá. No se puede distinguir con la ecografía a veces, no. Aunque hoy día ya se debiese, pero a veces pasa. Sí. A veces cuando la familia alude a una negligencia médica y eso se comprueba, es cuando los médicos son demandados, o se demanda justamente para comprobar o investigar si fue negligencia médica o fue algo que en realidad el médico no lo pudo evitar, pero ocurre. Y luego, chicos, todas las alteraciones postnatales, ¿ya? Por ejemplo, tal como decía Leticia, a lo mejor un niño que nace en su estado basal normal, sin ninguna alteración genética, no ocurrió nada durante el parto, pero nace en una familia con extrema negligencia, donde lo maltratan severamente, donde está vulnerado desde la alimentación básica hasta la alimentación afectiva, y eso obviamente tiene impacto en ese cerebro, ¿cierto? Pensemos además familias que a lo mejor además están socialmente muy precarizadas, que no tienen acceso a sistemas de salud, a una consejería, a un apoyo, a una orientación, ¿cierto? No tienen condiciones mínimas de habitabilidad, problemas de salud mental en la familia, problemas económicos, ¿ya? O familias que a lo mejor no tienen todos esos problemas, pero igual incurren en un modo de crianza altamente negligente y maltratador. Y obviamente esa deprivación afectiva y cognitiva va a implicar que ese cerebro que viene apto para desarrollarse no se desarrolla adecuadamente, ¿ya? Eso por un lado, todo lo que tiene que ver con la línea de deprivación socioemocional y cognitiva. Por ejemplo, que después no lo manden a la escuela o no se preocupen que vaya todos los días a la escuela, ¿cierto? Ese niño va quedando retrasado en las habilidades y en todos los precursores de aprendizaje que luego van a solventar nuestra actividad cognitiva, ¿ya? O ejemplos como los que dábamos antes, ¿cierto? Un niñito que se nos cae a la piscina, que estuvo varios minutos en inmersión y por lo tanto ese evento va a causar daño cerebral y ese niño va a quedar con daño cerebral, ¿ya? O un accidente de tránsito, o un niño que al poco tiempo de vida se le declara un cáncer cerebral. Hay algunos cánceres, sobre todo tipo tumores, que son específicos en la infancia, ¿ya? Que tienen cierta predilección o tienen origen a nivel cerebral. Y obviamente si yo tengo un daño, un tumor que crece en cierta área del cerebro, eso obviamente tiene, o de partida, un alto riesgo de vida, pero si hay sobrevida, puede también causar deterioro cognitivo, ¿ya? O mental.
Eso, el tema del TEC hoy día también se está visibilizando mucho, porque antes las abuelitas, pensemos que, recuerden un poco los discursos de nuestras abuelitas, ¿cierto? Esta cosa de que el niño era, como era blandito, ¿cierto? Su arquitectura ósea, cuando nacía era como, entre comillas, blanda, en realidad daba lo mismo si se pegaba en la cabeza o si se caía, ¿ya? Ese era un poco el discurso de las generaciones anteriores, ¿ya? Y por ahí a veces uno todavía lo escucha. Hoy día se sabe que eso no es así, que la masa ósea cuando nacemos es más blanda, justamente porque estamos en un rápido crecimiento. Para permitir eso, la masa ósea, el esqueleto, tiende a ser más flexible, pero lo que está debajo de eso, por ejemplo, lo que está debajo del cráneo, sigue siendo altamente susceptible al daño. Por lo tanto, no da lo mismo que el niño se pegue en la cabeza, ¿ya? De hecho, por eso es tan complejo el síndrome del niño batido. Lo conocen, ¿cierto? Que es un poco cuando los padres, producto de... Lo sacuden o lo hacen saltar, ¿cierto? Y cuando se les caen preso como de la furia, así como del mal manejo, y baten a los niños, ¿cierto? Bueno, eso tiene un impacto potente a nivel cerebral. ¿Ya? Entonces, probablemente, a lo mejor yo después, cuando ocurre eso, no tengo posibilidad de ver los síntomas, ¿ya? Cognitivos que genera, ¿ya? Y por eso un poco nos hacía la asociación. Hoy día, con todo el avance de la neurociencia cognitiva, de la pediatría y de todo lo que se sabe respecto al neurodesarrollo, a la psicología evolutiva, se sabe, por ejemplo, que a lo mejor yo después, en tercero básico, tengo un niño con dificultades en la lectoescritura, con dificultades en el razonamiento matemático, que no logra avanzar, ¿ya? Y yo digo, bueno, pero este niño no tiene alteraciones genéticas, la familia no es que lo haya deprivado, la mamá está presente, entonces no hay una causa exacta, ¿cierto? Pero hoy día yo empiezo a leer la anamnesis y digo, mira, o no se sabe, ¿cierto? Pero puede estar dentro de ese ámbito. O sea, bueno, a lo mejor este niño tuvo un evento donde el papá, no sé, pues, las veces que se quedó cuidándolo y no tenía autocontrol, pescaba al niñito y lo batía cuando era muy chiquitito. Como en ese momento el sistema, ¿cierto? Las habilidades que debía demostrar el niño no eran, en el fondo, no iban a tener la evidencia de que eso le estaba afectando, hoy día, ¿cierto? 7 años más tarde, 8 años más tarde, cuando este niño, o en el fondo, el sistema le pide a ese cerebro que desarrolle tal habilidad, hoy día yo veo las causas de eso, ¿cierto? Veo los síntomas de eso. Hoy día el niño efectivamente tiene una dificultad en el aprendizaje y no logra adquirir estas habilidades. Y a lo mejor el origen fue un TEC, a lo mejor se cayó varias veces, se pegó fuerte en la cabeza, o a lo mejor lo batieron cuando era chiquitito. ¿Ya? Entonces, hoy día todas esas temáticas se abren paso, ¿cierto? Cuando uno está trabajando con infancia en estos ámbitos, ¿ya? Eso. Y luego, ¿cierto? Un poco también las he ido comentando, pero luego hay que distinguir también todas las causas de origen extrínseco, ¿cierto? Externos al niño o a la biología del niño o a una alteración que, si bien fue un elemento ambiental, pero impactó en la biología, o sea, el niño lo porta en su biología, que era un poco la lógica de esta, ¿cierto? Las extrínsecas, por lo general, vamos a hablar de situaciones que sean, obviamente, después de nacido, de un niño que, entre comillas, nace sano, y que alude a estos elementos. ¿Ya? Y ahí las distinguimos un poco de estas que veíamos recién, ¿cierto? De una caída a la piscina, porque ahí causa, el daño es evidente, ¿cierto? Y causa daño orgánico efectivamente en el cerebro. Acá en estas otras vamos a distinguir con que también son extrínsecas, pero el daño, la afectación, entre comillas, no se puede comprobar tan efectivamente, pero hoy día se sabe que eso causa daño, ¿cierto? No tenemos una prueba, ¿cierto? No puedo medir como el daño cerebral asociado a tales niveles de negligencia parental, ¿ya? Es distinto cuando digo, mira, estuvo tantos minutos en la piscina y efectivamente hoy día lo que observo a través de estudios de neuroimagen es que este niño tiene daño cerebral. Acá no se puede hacer ese nivel, ¿ya? Pero sí sabemos a ciencia cierta de que estas situaciones, ¿cierto? Todo lo que va en la línea de la crianza, de la deprivación sociocultural, de la violencia en niños polivictimizados, el abuso crónico, el maltrato físico crónico, ¿ya? Todos los factores de riesgo psicosocial
y por sobre todo los niños institucionalizados. Los niños que caen en condición de institucionalización son los que tienen los peores pronósticos, tanto para desarrollo afectivo como cognitivo, ¿ya? Y también está la suma o la interacción de ambos elementos, ¿cierto? Lo intrínseco con lo extrínseco, ¿ya? Por ejemplo, un niñito que nace con alguna alteración cromosomática que le origina en el fondo un síndrome genético, pero además luego, ¿cierto?, en el seno de su familia es tremendamente maltratado o vulnerado, por dar un ejemplo, ¿ya? Eso. Profesora, dígame. Dale, Pipe, yo te pregunto después. Ya, gracias, Leti. Lo que quería consultarles es que, por ejemplo, trastornos como el trastorno bipolar se categorizarían en el tercer punto, un tema de lo mixto, porque he escuchado o he leído también distintas posturas con respecto a ese trastorno en específico. Pues algunas personas dicen que tiene un componente netamente biológico y otras personas dicen que es un trastorno que se produce más bien por factores extrínsecos. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarle a usted, pues, si es que en realidad categoriza en lo que tiene que ver con los multifactoriales o en lo intrínseco, netamente. Sí. Hoy día la mayoría, primero hay que distinguir un poco lo mismo que pasó con los trastornos del neurodesarrollo, con la discapacidad intelectual, el TDA, el autismo, entre otros. Ha pasado con los trastornos hoy día denominados como neuropsiquiátricos, ¿ya? Y en esa categoría cae justamente el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el TOC, ¿cierto?, el trastorno obsesivo compulsivo, donde, tal como tú dices, se alude, ¿cierto?, a una composición multifactorial, ¿ya? Sin embargo, eso ya se sabe, y por eso son condiciones neuropsiquiátricas, hay una fuerte beta de que al menos la mayor probabilidad de riesgo sea de origen genético, ¿ya? Y eso se sabe. Por ejemplo, si uno tiene un familiar con esquizofrenia, me eleva a mí como descendiente las probabilidades de yo poder presentar esquizofrenia, ¿ya? Luego, el ambiente muchas veces actúa como gatillante, ¿ya? Una persona que tiene mayor riesgo de presentar esquizofrenia porque su tío tuvo esquizofrenia o su abuelo tuvo esquizofrenia o tu mamá tiene esquizofrenia, te eleva a ti las probabilidades de que tú padezcas esquizofrenia, pero además si a nivel ambiental, en algún momento, sobre todo en momentos críticos, ¿cierto?, para el primer brote que es en la adolescencia y además es en el varón, ¿cierto?, que tiene mayor riesgo, por lo tanto yo voy sumando factores de riesgo. Varón, descendiente de alguien consanguíneo que tuvo esquizofrenia. Factor de riesgo en la adolescencia, que además en términos ambientales tuvo situaciones de altísimo estrés, por ejemplo, problemas escolares, de adaptación y además en la casa. ¿Ya? Eso actúa como gatillante. Y además, si les sumo algo, porque a lo mejor ustedes no van a estar ahí muy de acuerdo, pero eso ya se sabe, ¿cierto? Factor exógeno, gatillante, consumo de cannabis. En ese periodo, con esos factores de riesgo, ¡pum!, aparece esquizofrenia. ¿Ya? La cannabis es un factor de riesgo para trastorno psicótico en ese periodo, sobre todo cuando los chicos empiezan a consumirla de manera aguda entre los 13, 18 años, porque es el periodo donde aparece el primer brote. Y si yo sumo todos los otros factores de riesgo, lo que yo tengo, y de hecho eso existe, yo tenía chicos todas las semanas en psiquiatría con esas características. Entonces ahí lo que uno ve es esto, lo que dices tú. Conjunto multifactorial de factores intrínsecos y extrínsecos que se suman y se gatilla la enfermedad, ¿ya? Con la bipolaridad pasa algo similar. De hecho, la hipótesis, que lo vamos a revisar cuando veamos trastornos en el neurodesarrollo, la hipótesis que está a la base es la hipótesis del continuo genético, ¿ya? Por lo general, o sea, hay una probabilidad que es genética, que uno la aporta en la familia, pero luego, dependiendo de los factores ambientales, uno la gatilla o no, ¿ya? No sé. ¿Qué ocurre? Por lo general, si tú tienes un niño con TDA en la infancia, luego en la adultez tiene mayores probabilidades, sobre todo si no tiene tratamiento o no tiene apoyo,
tiene mayor probabilidad de desarrollar trastorno bipolar. El TEA, el autismo, cuando no es intervenido en temprana infancia, luego en la adultez por lo general tiene mayor probabilidad de generar TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y desarrollar esquizofrenia. Por eso, de hecho, antes las primeras nomenclaturas confundían el autismo con la esquizofrenia porque sintomatológicamente eran muy similares. Hoy día se saben que son cuadros distintos, pero que tienen un continuo genético. Entonces, la certeza de que hay algo de esto, efectivamente, con más precisión en algunos cuadros, eso hoy día se sabe. El grado exacto no lo sabemos, porque no puedo decir, no se sabe hoy día, mira, para la esquizofrenia en realidad lo genético pesa un 60%, o no, para el trastorno bipolar pesa solo un 15% y el 85% restante lo da lo medioambiental. Esa receta hoy día no se sabe, pero sí se sabe que tanto los trastornos de neurodesarrollo como neuropsiquiátricos, incluso la misma depresión, hay una beta que cada vez más apunta a algo que está en la genética de la familia, pero que eso aumenta tus probabilidades de desarrollarla, pero que eso se va a sumar en tu vida con los elementos ambientales. Y ahí está desde el estrés, ¿cierto? Desde temas de deprivación sociocultural, estrés, maltrato, a otras situaciones de vida que pueden ser de riesgo en la infancia, en la adolescencia o en la adultez, ¿ya? Entonces también efectivamente pasa un poco lo mismo, ¿ya? Eso. No sé si lo respondí, Felipe. Sí, profesora, muchas gracias. Ya. Leticia, ¿ibas a comentar también? No, sí. Tenía una duda, porque usted dijo que antes los bebés, muy anteriormente era como que su cabecita como era más blanda, como tenía más flexibilidad, pero yo me acuerdo que desde que yo soy chica, acá siempre cuando hay un bebé dicen, tenga mucho cuidado con la cabeza porque tiene la mollera abierta, Sí. que es la parte de arriba. Sí. Entonces, ¿eso es así? Sí. Sí. La cabecita de los niños cuando nace, lo que pasa es que efectivamente la masa ósea cuando nacen los bebés es más flexible, ¿ya? Porque todavía no adquiere como la mayor rigidez y porque además también en ese periodo los niños crecen de manera exponencial, ¿cierto? En un par de días el niño aumenta de tamaño en cantidad. Y además ocurre este fenómeno que la estructura ósea todavía no se ha cerrado y ahí es donde popularmente uno dice que el niño nace o tiene la mollera abierta y eso en el fondo es que esa estructura del cráneo todavía no se termina por cerrar. Eso permite, por un lado, que el cerebro siga en este crecimiento exponencial, lo hace más susceptible al daño, ¿cierto? Y por ahí uno sabía, ¿cierto? Que ojo con la cabecita acá porque está abierto, hay un acceso directo desde la piel al encéfalo. Pero a lo que yo aludía era que antiguamente, como el niño era más flexible en su masa ósea, ¿cierto? En su esqueleto, se tendía a pensar de que si se pegaba, eso no tenía daño, daba lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, si se pegaba aquí en el borde o en la manito, ¿cierto? Nada, lo mismo porque es como medio blandito, es como una muñequita, ¿ya? Y algunas abuelitas decían eso, o hay gente que todavía lo piensa, no sé. Eso no es así. Ya, antes se pensaba que de hecho el daño en la infancia no era significativo. Y hoy día se hace esta comprensión. Pues, ojo, después niños que en tercero básico, en cuarto básico, están presentando tales dificultades de aprendizaje, ¿no será que eso fue causa de que cuando tenía 2 añitos se cayó de cabeza al cemento de un árbol? ¿O que lo batían, ¿cierto? Cuando era chiquitito. ¿O pasó X situación? Entonces hoy día hay mucha mayor conciencia, producto de que se sabe más, ¿cierto? De que el periodo de infancia es altamente sensible al daño externo, sobre todo el cerebro, ¿ya? Que los síntomas no se vean en esa etapa es otra cosa. Ya se van a ver probablemente después. Eso. Segundo tema, chicos, de la complejidad que tienen estas condiciones, tiene que ver con lo variable que es la gravedad del problema, ya sea que lo conceptualicemos como necesidad educativa especial o dificultades de aprendizaje, ¿ya? Hay mucha variabilidad y por lo general la mayoría de los cuadros del neurodesarrollo, si nos vamos directamente como cuadros más clínicos, tienen un diagnóstico central, pero hoy día
en la mayoría de los equipos, ¿cierto? Tanto en la escuela como en los equipos de salud, es muy importante poder determinar la gravedad o la profundidad de los síntomas, ¿ya? No es lo mismo tener un niño que tiene una discapacidad intelectual leve, que probablemente con un poco de ayuda va a poder ir progresando académicamente y va a poder ir adaptándose a la vida, a un niño que tiene una discapacidad mental profunda o severa, ¿ya? Que probablemente va a ser una persona que va a estar toda su vida en dependencia de terceras personas, ¿ya? No es lo mismo un autismo que sea en los dos ejes de sus síntomas, ¿cierto? De nivel 1 a nivel 3. Ya no es lo mismo un niño que, entre comillas, tiene un buen funcionamiento, un alto funcionamiento con autismo, a un niño que tiene un autismo que no habla y que además está acompañado de una discapacidad intelectual profunda, ¿ya? Por lo tanto, igual, no es lo mismo un trastorno del aprendizaje de alguien que le cuesta un poco las matemáticas, pero de igual modo logra avanzar académicamente, a alguien que tiene serias dificultades para desarrollar el razonamiento lógico, ¿ya? Eso te va a impedir probablemente acceder a muchos campos del currículum y también al desarrollo de ciertas habilidades cognitivas consideradas esenciales, ¿ya? Entonces, eso también es un ámbito muy heterogéneo que es necesario también advertir y que involucra también varias cosas, ¿cierto? Un poco entender también no solo la gravedad desde el punto de vista del observador externo, que probablemente vamos a asumir nosotros como psicólogos, como evaluadores, o los papás, ¿cierto? Desde la visión externa del adulto y de los papás, ¿cierto? A validar también la gravedad desde la perspectiva de la misma persona involucrada, ¿ya? Porque a veces ocurre que uno puede sobreestimar o subestimar una condición, ¿ya? Por ejemplo, para que se entienda, a veces uno tiene a una familia, una mamá, por ejemplo, de hecho yo me acuerdo, tanto en escuela, cuando trabajábamos en psiquiatría, había una mamá que lo atendíamos a los chiquitos desde la escuela, pero además yo la atendía como paciente, ella tenía depresión y era paciente mía en psiquiatría, y ella tenía un hijo que era hipoacúsico, era sordo, no escuchaba casi nada y tenía que usar audífono. Entonces ella sobreestimaba la gravedad. Entonces al niño, que en realidad el único gran problema que tenía era que justamente era sordo y que dependía de un audífono, lo tenía como en esta especie, cuando dice así como en una especie de globito, así como una esfera de cristal, que nadie lo toque, que nadie lo mire, que nadie lo ataque, y el niño ya estaba grande. Y el niño solo tenía la libertad en la escuela de comportarse casi como cualquier otro niño, jugaba, peleaba, se tiraba al piso. Pero la visión que tenía la mamá era casi de que este hijo con hipoacusia era casi un completo inválido, entonces lo invalidaba mucho, y esa sobreestimación de la gravedad era súper perjudicial también para su hijo, porque en el fondo le estaba mermando las probabilidades de que ese niño se adaptara y generara mayores habilidades, ¿ya? Esa puede ser una situación, y otra situación también puede ser al revés. Profesora, ¿ya? Sí. Disculpe que la interrumpe, que quería pedirle un favor muy grande. Dígame. Se acaba de cortar la luz en mi casa por la lluvia, yo iba en el campo. Si por favor podría grabar este trozo de la clase, porque o si no se me va a acabar la batería del computador y para poder después tener acceso a verla, solo por esta vez. Ya. Sí, Leticia, no hay problema. Muchas gracias. Vamos a bajar acá. Sí, acá en Talca dejó de llover, pero estuvo un rato lloviendo mucho y a veces se producen problemas de conexión. Acá se cortó la luz. Yo vivo en el campo. Me imagino. Mira, vamos a grabar, no hay problema. Nosotros por lo general en esta asignatura no accedemos a grabar las clases porque de repente igual se tocan temas igual como medios delicados. Ya ahí. Porque en cualquier momento se me va a apagar el computador. Ahora aproveché de dar internet del celular. Entonces pues se me puede apagar el computador y quedo ahí nomás. Ya, no hay problema, Leticia. Justo ahora que estamos viendo cosas más teóricas y de repente igual yo toco temas como medios complicados, pero no hay problema, es súper entendible. Ahí estoy grabando, sí. Ya, entonces vamos a continuar. Acá.
Lo otro que puede ocurrir, ¿cierto?, es al revés. De hecho, probablemente uno de los casos que vamos a analizar a partir de un video, también ocurre al revés, ¿cierto? Chicos que tienen una condición que puede ser bastante compleja, bastante grave en cuanto a los síntomas, y la familia tiende a subestimarlo, ¿ya?, o a invisibilizar el problema, ¿ya? Entonces, de repente ahí tenemos mamás que prefieren o desearían que su chico fuera a una escuela regular, ¿ya?, o culpan a la profesora o al sistema porque el chico no ha progresado en esas habilidades, cuando en realidad lo que ocurre es que ese chico tiene serias dificultades para avanzar o para aprender, y no es que no se le estén prestando los apoyos, se le prestan los apoyos, ¿ya?, pero él está en una condición bastante compleja y bastante grave que le impide efectivamente avanzar, incluso a pesar de los apoyos que pueda recibir desde el sistema escolar. Entonces pueden ocurrir también ambas situaciones, ¿ya? Esto también que está asociado a lo mismo, ¿cierto? Poder ir también aludiendo, asumiendo la posibilidad de pronóstico, ¿cierto? ¿Qué probabilidad tiene este niño del futuro de salir de octavo y cursar enseñanza media, por ejemplo, en una escuela regular, o será más pertinente que vaya a una escuela especial, ¿ya? ¿Qué probabilidad tiene o qué pronóstico podemos tener en función de todo lo que se ha hecho con este niño o de todo lo que hemos intervenido junto a la familia, de que el día de mañana tenga una vida independiente como adulto o no? O efectivamente el pronóstico apunta a que no va a tener una vida independiente, y a lo mejor lo más pertinente es justamente que la familia tramite la discapacidad en el COMPIN, ¿cierto? Lo que preguntaba una compañera en la mañana. Entonces, ahí orientamos muchas veces a la familia, ¿cierto?, a que acuda al COMPIN para que lo indemnicen, más que indemnicen, que lo pensionen, producto de alguna discapacidad ya más compleja, ¿ya? Y también esto implica, desde la evaluación misma de los equipos profesionales, ¿cierto?, poder ir evaluando en función de la gravedad las distintas áreas afectadas de la persona o del niño, y también ir viendo la cronicidad, ¿cierto?, qué tan crónico se vuelve en el tiempo la sintomatología asociada a una condición, a un trastorno, a una discapacidad en algunos casos, etc. Por otro lado, los perros andan escapando ya. Por otro lado, no salió, creo. Vamos a advertir la heterogeneidad en función de la edad del niño, ¿ya? Yo les mencionaba hace un rato que por lo general cuando un chico o chica presenta o va a presentar una discapacidad de aprendizaje, o sea, una dificultad de aprendizaje de distinto índole o condición, ¿cierto?, son situaciones que por lo general se detectan o son detectables antes de la adolescencia, ¿ya? Pero dependiendo de su avance en el ciclo escolar y en función de su edad, vamos a tener también distintas posibilidades, ¿ya? Por lo general, cuando un niño va a presentar dificultades del aprendizaje asociado a alguna condición del neurodesarrollo, ¿cierto?, algo que le afectó el embarazo, algo de origen genético, algo ambiental que tuvo la suficiente fuerza para afectar su sano desarrollo, ¿ya? Por lo general, a veces son situaciones que se detectan incluso en los primeros años de vida. Ya, por ejemplo, un autismo de tipo ya más significativo, incluso a los meses de nacidos se pueden detectar síntomas, ¿ya? En la falta del contacto ocular, el niño no desarrolla sonrisa social, es un bebé tremendamente quieto, ¿ya? No responde al nombre, ya uno lo llama y más o menos a los 8 meses, un año de edad, los niños ya aprenden a distinguir el sonido que genera su nombre cuando lo llaman, cuando lo nombran, y es capaz de girar la cara, ¿cierto?, cuando entra una persona a la habitación o cuando la mamá lo mira. Bueno, si no aparecen esos elementos, al tiro es una alarma, ¿cierto?, un factor de riesgo
que me hace sospechar de algunas posibles situaciones. Un niño que tiene muy escaso control psicomotor, que tiene retraso en los hitos del desarrollo, al tiro, ¿cierto? Se sospecha de un trastorno global del desarrollo que después puede dar origen a una discapacidad intelectual, ¿cierto? Cuando ya el niño es más grande y lo puedo evaluar ya con la nomenclatura clínica, ¿cierto? Por lo tanto, en los casos donde esa dificultad de aprendizaje está asociada a una condición del neurodesarrollo, por lo general, incluso los síntomas o los primeros signos de alarma son detectables cuando ese niño es bebé, ¿ya? En el control pediátrico, en el control de niño sano, sospecha de la mamá, sospecha del papá, ¿ya? Luego, si eso no es detectado ahí, cuando ingresan al preescolar, sala cuna, jardín infantil, pre-kinder, kinder, por lo general las que detectan los primeros signos o síntomas asociados a una posible dificultad de aprendizaje, por obvias razones, ¿cierto? Son las educadoras, ¿cierto? Las educadoras de párvulo, ¿ya? Por lo general ellas son muy hábiles en detectar cuando un chiquitito dentro de su grupo tiene algún nivel de retraso o rezago en algún área del desarrollo. Y por ahí también lo advierten a los papás para que eso se pueda, entre comillas, evaluar y entra el niño, entre comillas, a una posible pesquisa asociada a alguna condición del neurodesarrollo que después pueda implicar efectivamente una dificultad del aprendizaje, ¿ya? Luego, cuando ya entra el chico al primer ciclo de enseñanza básica, pensemos primero a cuarto básico, ¿cierto? Como el sistema educativo ya te implica, ¿cierto? Te pide que desarrolles, ¿cierto? Que muestres, ¿cierto? Conductualmente ciertas habilidades, ¿ya? De aprendizaje, ciertas habilidades mentales, ciertas habilidades cognitivas y también precursores del aprendizaje, ¿cierto? Como ya en el fondo el sistema te pide dar muestra de esto, aumenta la demanda desde el sistema escolar, es súper fácil detectar cuando estos chicos no lo logran, ¿ya? Por ejemplo, primero básico, incluso hoy día con toda esta cosa así como bien eficientista del sistema chileno, incluso a los niños antes de primero básico ya lo están preparando para la lectoescritura, ¿ya? Pero por lo menos en primero básico, 6-7 años, el niño debe desarrollar la lectoescritura al nivel basal por lo menos, ¿ya? Y hay otras habilidades precursoras, ¿ya? Que tienen que ver con la percepción, con la distinción fonética, que en el fondo se consideran habilidades precursoras para que después el niño desarrolle esta otra habilidad cognitiva que es la lectoescritura, ¿ya? Ahí obviamente es fácilmente detectable, ¿ya? Porque en el fondo te piden dar muestra de algo, de una habilidad que tienes que aprender, que si tu sistema está indemne, expuesto a esa experiencia, tú desarrollas la habilidad. Por lo tanto, cuando expuesto a esa experiencia de aprendizaje y de estimulación no desarrolla esa habilidad, se empieza a sospechar de una dificultad de aprendizaje que puede ser más severa o menos severa, ¿cierto? Más leve, y que en algunos casos puede estar asociado a la presencia de alguna condición del neurodesarrollo, ¿cierto? Algún diagnóstico clínico propiamente tal, y que en algunos casos, como veíamos, a lo mejor se debe a una condición más bien ambiental, ¿cierto? Por ejemplo, una falta de apoyo desde la familia o de privación sociocultural, ¿ya? Pero ahí ya es fácilmente detectable, ¿ya? Y ocurren o pueden afectarse esas dos áreas. Eso también es importante, chicos. Uno, por un lado, lo que es más evidente y por lo general lo que más fácilmente se detecta es la baja del rendimiento, ¿cierto? Es un niño o niña que no alcanza el rendimiento esperado para su edad y para su curso, en función de lo que están aprendiendo todos los otros compañeros. Pero una es esa, ¿cierto? Que es el tema del rendimiento, entre comillas. Pero la otra es la adaptación escolar, ¿ya? Por lo tanto, aquí no solamente estamos hablando de que nos preocupa qué tanto rinde el niño en función de lo que aprende, ¿cierto? Si aprende la lectoescritura, si va a ver en matemáticas, etcétera, 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 sino que también todo el sistema adaptativo, ¿ya? Ese niño, ¿cómo se comporta con sus compañeros? ¿Está socializando con sus compañeros?
tiene problemas de autorregulación conductual, o sea, frente a alguna situación X el niño explota y empieza a autoagredirse, por ejemplo, o agredir al resto. ¿Qué tan bien se adecua, por ejemplo, con las figuras de autoridad que no son los papás o las familias? ¿Cómo es la relación que establece con los otros adultos en la escuela? ¿Le da miedo a los otros adultos? ¿O al revés, toma un contacto interpersonal como de tú a tú con un adulto? ¿Ya? Alguien me podría decir, pero profe, en realidad eso es como una mirada así como bien adultista, que en el fondo se espera que uno siempre tome una posición de sumisión frente a otro. Ojo, eso también tiene que ver con elementos socioculturales, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con el plano de interacción social, por eso es uno de los síntomas nucleares del autismo. Todo el entramado de la interacción social obedece a un elemento que se llama cognición social, que tiene que ver con la teoría de la mente. Cuando yo no logro establecer, por ejemplo, que si tengo 7 años, la relación en mi plano interaccional con mi compañero de banco es distinta a el profesor que me está hablando, eso me está hablando de que a nivel de cognición social algo funciona de manera distinta, ¿ya? No solamente esta cosa de que uno dice que hay que, en el fondo, actuar distinto con el profesor porque es el adulto y es el profesor, no. Todos los planos de interacción social también se adecuan en función de la cultura, por supuesto, eso es cultural, ¿cierto? Pero la habilidad o no que tenga ese cerebro de comprender esa norma cultural y transformarla en una conducta, eso es cognición social. Y eso, cuando se presenta o no, puede ser un indicio, un indicador, un signo de un posible trastorno de neurodesarrollo. ¿Ya? Por eso en el fondo se van evaluando. Compañeros con manos levantadas. Díganme, yo no veo las manitos porque yo pongo el modo presentación completa. Díganme. ¿Qué parte? Yo, profesora. Es que resulta que usted cuando mencionó como sobre el autismo, yo igual lo he leído, se habla de que son niños más bien tranquilos. Y resulta que hace poco tiempo había un niño bastante inquieto que estaba ya diagnosticado bien pequeño con ese trastorno. Por eso quería preguntar bien si es que, o sea, ¿es normal que también haya niños inquietos? ¿O eso es como solamente lo que sale en el DSM y claro que la variedad existe? Sí, absolutamente. Cuando yo hacía recién la distinción o la definición de que eran niños tranquilos, es porque es una característica que se observa en el bebé, ¿ya? Que de hecho son signos de alarma en el bebé. Estamos hablando de niños de 3 meses, 6 meses, que de hecho los signos de alarma, de hecho cuando se presentan, por lo general dan origen a un autismo más profundo, porque aparecen más tempranamente los síntomas, que es la falta del contacto ocular, o sea, que el bebé te mire a los ojos, la falta de la sonrisa social, que aparece como a los 2 meses, la falta de, que son la sordera paradójica, que en el fondo es cuando el niño escucha un sonido. De hecho, eso está casi dentro de los exámenes de recién nacidos, ¿cierto? De los exámenes que se hacen en los controles a los niños. El niño escucha un sonido y tiene que girar la cabeza en dirección al sonido, ¿ya? Cuando no se produce, los papás sospechan de sordera y por eso se les llama sordera paradójica. En el fondo es como una sordera, pero en el fondo el niño no está sordo, ¿ya? Y lo otro es que el bebé tiende a ser un niño tranquilo, ¿ya? Tiende a estar así como incluso tener como esta cosa como de, ¿cómo se llama en sintomatología clínica? Que estar como ay, se me fue la palabra. Pero en el fondo son bebés que no se mueven mucho, ¿ya? Que es distinto a lo que dices tú, que luego cuando ese niño crece, el autismo es muy heterogéneo, ¿ya? Puedo tener desde niños que están justamente en esta cosa así como en esta quietud extrema y que no se comunican con el mundo y no hablan, a niños que son extremadamente inquietos. Por eso, de hecho, algunos niños con autismo, el diagnóstico diferencial es TDA con hiperactividad, porque son muy hiperactivos. De hecho, hay síntomas comunes, los síntomas se confunden, ¿ya? Entonces, esa distinción era solo dentro de los signos de alarma que se aprecian en el bebé gestante antes del año, ¿ya? Eso. ¿Qué otra pregunta o comentario?
Yo, profesora, en cuanto a lo que mencionó antes, estos niños, por ejemplo, que o también se ha comentado a lo largo de la carrera, por ejemplo, estos niños que son callados, que son muy, entre comillas, desde el lenguaje coloquial, educados, en el sentido en el que es el típico niño que responde a las reglas del profesor, que puede comunicarse bien con el profesor, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en casos en que los niños tienen una muy buena habilidad para comunicarse con adultos, pero una muy baja habilidad para poder comunicarse con sus pares? Por ejemplo, ¿qué es lo que uno puede ver ahí? ¿Qué es lo que uno está viendo en realidad? Cualquier sospecha, un poco para discriminar, bueno, esto estamos justamente frente a un niño que a lo mejor es más calladito, que uno podría decir en términos populares, mira, es como más tímido, es más reservado, a decir, mira, este niño tiene problemas de adaptación y a lo mejor tiene problemas de sociabilización con sus pares, pero con los adultos funciona muy bien. Y entonces, cualquier diferenciación que se requiera hacer para discriminar esos casos alude a una evaluación, ¿ya? Y en esa evaluación, con alguien que sea que esté entrenado y que se maneje en el tema, puede dar origen un poco a eso, o sea, a estar en condición de un niño que a lo mejor es parte de su personalidad, ¿cierto? Todo en algún rango, en alguna medida tenemos algunos rasgos depresivos, autistas, ansiosos, eso está presente, está dentro del rango de posibilidades de nuestra esfera personal. Pero hay un punto en algunos niños, en algunas personas, donde en el fondo, en ese gradiente, ¿cierto? Esas características personales se transforman en características clínicas y ahí cada una de esas condiciones tiene criterios de distinción clínica, ¿ya? Que implican que en el fondo hay un alejamiento significativo respecto a lo esperado a la cultura y a la edad, que le provocan un malestar significativo en distintas áreas de su vida, que le está provocando problemas de adaptación, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es susceptible de evaluar. Cuando efectivamente estamos en un perfil que cumple esos criterios, ¿cierto? Que un niño, y quizás no solamente estamos hablando que es muy educado, ¿cierto? O es más bien tímido o reservado, sino que efectivamente estamos aludiendo a que ese niño significativamente tiene dificultades en la interacción social con sus pares, pero que a lo mejor si yo lo pongo en un ambiente con adultos, él funciona bien con adultos, la sospecha es hacia el TEA, ¿ya? Y también ahí, no en todos los TEA vamos a encontrar esa conjugación, ¿ya? En un porcentaje de las personas con autismo, de niños con autismo, se da un poco esa diada, ¿cierto? Un poco lo que dices tú. Tienen severos problemas de socializar con personas de su edad, pero si yo lo pongo a entablar una conversación de un tema X con un adulto, funcionan súper bien y se adaptan súper bien. De hecho, tienen un perfil así como de un niño como adultizado, ¿cierto? Como un viejo chico que le gustan temas que al resto de sus compañeros no les interesa, que con un adulto podría estar hablando horas, pero con un niño de su edad tiene problemas para comunicarse, ¿cierto? Ese perfil lo podemos encontrar en un niño con autismo, no en todos los autistas, en algunas personas con autismo se va a encontrar esa distinción específica, ¿ya? Pero para saber si es efectivamente un niño TEA con esas características A, que es en el fondo un niño que no tiene un cuadro clínico, que a lo mejor es parte de sus rasgos de personalidad y que eso no lleva a generar el mayor problema, eso viene a partir de una evaluación especializada en aquello, ¿ya? ¿Quién más? ¿Había alguien más por ahí? Parece que no, profe. ¿No? Ya. Bien. Entonces, creo que un poco respondí la consulta de los compañeros. Habíamos quedado acá, ¿cierto? Los chicos que aquí se detectan algunas dificultades, ¿cierto? Luego lo que tiende a ocurrir, ya, de hecho, este periodo, tal como yo les decía, sobre todo en el ciclo escolar, es donde más fácilmente o más se hace evidente las dificultades del aprendizaje en este periodo, ya, luego lo que viene de aquí para adelante
es que muchas veces se continúan, ¿cierto?, abordando o evidenciándose esas dificultades, ¿cierto? En algunos casos se exacerban, en algunos casos se merman, producto del avance de la edad o del acceso a la intervención. Y acá también pueden aparecer, pero como yo les decía, cuando se detectan por lo general en niños muy chiquititos, ¿cierto?, cuando aparecen signos de alarma, incluso la mamá de repente no tenía mayor conocimiento, pero notó algo extraño en su niño, ¿cierto? Algo que lo nota como rezagado, en una habilidad, o algo que la mamá sospecha, no entiende muy bien qué o por qué, pero se lo dice al control pediátrico, ¿cierto? O a la enfermera del control de niños sanos. Por lo general, cuando se observan signos detectables acá, ¿cierto?, por lo general alude a condiciones del neurodesarrollo que son más graves, ya son más profundas, ¿ya? Cuando no se detectan acá, por lo general tienden a ser más leves y se tienden a detectar acá, cuando el niño ingresa al sistema escolar, ¿ya? Bueno, y acá lo que decía recién, ¿cierto? Pero el niño avanza, se pueden o profundizar o mermar dificultades, ¿cierto? O, digamos, profundizarse hacia una dificultad específica del aprendizaje. Ya, por ejemplo, este niño tiene alguna, no sé, una discapacidad intelectual leve, pero efectivamente luego se torna más difícil algún área específica del currículum, ¿ya? Luego en la enseñanza media también, ¿cierto? Se pueden acentuar ciertas dificultades ya detectadas, se pueden mermar cuando ese niño tiene un buen apoyo familiar y a veces interventivo también de parte de los profesionales. Y también puede ocurrir que en enseñanza media, pensando el periodo evolutivo en el que están los chicos en esa etapa escolar, ¿cierto? Pensando que son púberes y adolescentes, puede ocurrir también que aparezcan otras dificultades que impactan en el aprendizaje. Ya, por ejemplo, un niño que ya en esa etapa, ¿cierto?, 14, 15, 16 años, es más consciente por su propio desarrollo evolutivo, ¿cierto? Toma conciencia de su condición, toma conciencia que tiene dificultades para interactuar con sus compañeros, o toma conciencia que le cuesta mucho las matemáticas y que efectivamente la pasa súper mal en las clases de matemática, porque además cada vez que tiene evaluaciones es una experiencia de fracaso, se burlan de él, puede estar recibiendo apoyo o no recibiendo apoyo, pero en el fondo muchas veces lo que ocurre en este periodo, producto del periodo de desarrollo en el que estamos, es que puedan aparecer otras dificultades. ¿Ya? Ahí es donde muchas veces estos problemas que van como en la línea de las dificultades del aprendizaje, necesidades educativas, pueden, ¿cierto?, acá desarrollar otra gama de dificultades, ¿ya? Por ejemplo, una depresión, ¿ya? Un niño que se vuelve muy consciente de su dificultad en cualquiera de estas esferas y quiere dejar de ir a clases, por ejemplo, ¿ya? Porque la pasa muy mal, le da una depresión, se vuelve agresivo, o genera autoagresiones, ¿cierto? O graves problemas de ansiedad, ¿cierto? El sistema escolar, como ya tiene esta dificultad y es muy consciente, se vuelve una persona tremendamente ansiosa, le pueden dar, no sé, en algunos casos crisis de pánico, ya no sé. Ahí también es un periodo que se vuelve más complejo por esa situación, ¿ya? Porque por lo general en la etapa de la adolescencia estamos viendo un despertar en función de la conciencia donde somos más conscientes de nosotros mismos y del mundo, ¿ya? Y por ahí también se pueden gatillar otras situaciones de salud mental, ¿ya? Por lo tanto, también es necesario acompañar cada una de estas etapas e intervenir en la medida que corresponda, ¿ya? Y por último, en la educación superior, también, ¿cierto? Siempre y cuando la condición de vida no sea profunda en términos de gravedad, que te impida de alguna manera llegar a este nivel educativo, ¿cierto? Hoy día, a diferencia de épocas pasadas, muchas personas, ¿cierto?, con algún tipo de condición de vida o discapacidad, por ejemplo, ¿cierto?, o incluso situaciones específicas de aprendizaje, hoy día ingresan a la educación superior, ¿ya? Y de alguna manera pueden soslayar o sedimentar, ¿cierto?, algunas dificultades, en muchos casos con apoyo, en algunos casos incluso sin apoyo. Hay gente que
que siendo adulta, entrando a la universidad, a la medida que estas condiciones o ciertas dificultades son más conocidas, ¿cierto? Se han estudiado más, se han socializado más, hoy día se habla de autismo, ¿cierto? Se habla de hiperactividad, no es algo extraño, ¿cierto? Por lo tanto, hay gente que en la educación superior, nuevamente, cuando el sistema nuevamente demanda mucho más de ti, tú te das cuenta, ¿cierto? Mira, no, en la escuela en realidad tuvo algunos problemas, pero ya, pasé colado, ¿cierto? Pero después en la universidad tenía que leer tanto, tenía que en el fondo tener tal habilidad de función ejecutiva para organizarme, para autorregularme, que funcionaba súper mal. Y ahí fue donde pedí ayuda. O sea, ahí fue, no sé, fui a un psicólogo, fui a la psicóloga de la universidad, o empecé a darme cuenta que en realidad era súper disperso. En realidad me costaba mucho concentrarme, a lo mejor tengo un perfil súper desatento y a lo mejor en realidad lo que tengo es una condición que tiene mi cerebro que en el fondo funciona desde un perfil más inatento y a ratos más hiperactivo. Entonces, soy consciente, como ya soy adulto, de tener algunas estrategias que me ayudan un poco a solventar la vida adulta, ¿ya? A organizarme, a tener agenda, a responder, ¿ya? Porque también somos conscientes que en nuestras sociedades, ¿cierto? Se nos exige un determinado set de conducta, ¿ya? Si yo voy a conseguir un trabajo y resulta que llego atrasado todos los días, probablemente en algún momento el jefe me va a decir, ¿sabe qué? Muchas gracias, pero hasta aquí llegamos, ¿ya? Entonces, en algún momento tengo que darme cuenta de eso y también generar o propiciar estrategias que me ayuden también a poder solventar mis características personales o alguna dificultad que yo pueda tener ya asociado como a esta línea, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cómo vamos con la hora? Ya vamos a avanzar unos minutos más y alcanzar a terminar con esto y de ahí ya cerramos por hoy. Hay alguien, chicos, no sé quién es, alguien parece que debe haber apretado por error la solicitud de mostrar su pantalla, por eso me aparece acá esto a mí. Así que no sé si alguien por ahí puede soltar ese comando para que desaparezca esto, porque yo en realidad yo no lo puedo sacar, ¿verdad? Bien, la cuarta distinción es lo heterogéneo que es en cuanto a la sintomatología académica, cuando hablamos de dificultades de aprendizaje asociado o no a una condición más clínica o alguna condición más ambiental, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá también es súper amplio el espectro de cosas que yo voy a poder encontrar, ¿ya? Desde dificultades que yo puedo detectar en un niñito en la mecánica lectora, ya que es esta cosa como de unir fonema por fonema, ¿cierto? Fonema, grafema, de ir teniendo estabilidad mecánica, casi fonética de la lectura, ¿ya? Que es distinto luego a tener dificultades en la comprensión lectora, ¿ya? Esto es más específico. De hecho, ahí hay precursores. Por lo general, los niños que tienen problemas en la mecánica lectora son niños que previamente tienen problemas en precursores del aprendizaje, que pueden ser incluso a nivel auditivo. Hay niños que tienen mayor dificultad, o su cerebro tiene mayor dificultad en discriminar los sonidos. Sí. Tiene esa los grafemas distinguibles en el abecedario español, ¿ya? Lo mismo, hay niños que tienen dificultades en la percepción visual de estímulos, ¿ya? Esos niños obviamente que van a tener después problemas en la escritura o en la lectura, porque en el fondo, por ejemplo, después se provoca la dislexia, por ejemplo, ¿ya? Niños que cambian letras, palabras, etcétera. O en el grafema, ¿ya? O niños que tienen problemas psicomotrices después tienen problemas en la grafema, ¿cierto? En la transcripción, en la escritura, ¿ya? Eso es más específico, ¿ya? Esto en cambio es más global y más genérico, porque por lo general, y esto por lo general se asocia más a un tema de funcionamiento cerebral. En cambio, esto por lo general también puede estar asociado a funcionamiento específico de la persona, a un funcionamiento cerebral, o a un daño en algunos casos, cuando es muy grave. Pero en cambio la comprensión lectora, esto más bien es entrenamiento, ¿ya? Cuando yo les digo,
chicos tienen que leer, ¿cierto? Hay que leer siendo adultos, así como siendo niños, porque el ejercicio de la lectura implica actividad cerebral específica. Si yo no soy un buen lector, luego no voy a entender lo que leo. A lo mejor soy una persona completamente sana, nunca tuve problemas grafema fonéticos, pero luego me pasan un manual de instrucciones y hago cualquier cosa, no entiendo. ¿Ya? O me pasan un libro y terminé una página, ¿leyó bien? Sí, súper claro, leyó parejito, sin problemas fonéticos, respetó los puntos y los comas. Y ahora dígame que entendió. No entendí nada, profesora. ¿Ya? Esto es más genérico. Y esto por lo general se desarrolla más con el entrenamiento, o sea, que el niño vaya a clase y esté en el fondo leyendo, ¿cierto? Se desarrolla con la habilidad. ¿Cómo aprendemos a andar mejor en bicicleta? Bueno, andando muchas veces en bicicleta, no hay receta, hay que practicar. ¿Ya? Ahora, es distinto cuando yo no puedo andar en bicicleta porque nací con un problema motriz. Eso es otra cosa, ¿ya? Dígame, los chilenos en general, ustedes saben, cuando han hecho estudios a grandes masas acá en Chile, tanto a adultos como a población escolar, por lo general somos malos comprensores de lo que leemos, ¿ya? Y eso es súper complejo, chicos, porque la comprensión lectora como habilidad, ¿cierto? La lectoescritura y luego la comprensión lectora como habilidad es el acceso a todas las otras puertas del currículum. Yo no puedo traducir las matemáticas si no comprendo lo que leo. Y hay muchos niños que tienen problemas en matemáticas, no porque tengan problemas del razonamiento del cálculo matemático, es porque no comprenden las instrucciones, ¿ya? Y eso es solamente leer, acompañar la lectura, que la familia sea buena lectora, etcétera, etcétera. Dígame, Leticia. Profe, pero a veces igual, es que a veces a uno le pasa, a veces a mí misma, así como experiencia, con textos que tienen mucho tecnicismo, o pongamos ahí, cuando estaba leyendo el decreto 170, había algunas partes que se me hacían súper difíciles de la comprensión, por tanto número, tanto tecnicismo más de abogado, pero es igual como es normal en cierto sentido, porque nosotros no estamos comúnmente relacionados con esas lecturas, por varias, ¿o no? Exacto, sí, absolutamente, pero hay dos cosas. Una, y que muy bien que lo hayas comentado, porque otro aspecto de la comprensión lectora, adivinen cuál es. ¿En qué fallamos en general en los chilenos y los niños en época escolar? Otra habilidad básica, cuando uno dice, bueno, ¿por qué la profesora? Porque estamos tantos años ahí haciendo vocabulario. Cuando la profesora te dice, ya, y con mi sobrino, Javier, lee el texto, ya. ¿Qué no entendiste? No lo sé todo. O sea, lo entiendo todo, ya. A ver, esta palabra, ¿qué significa? No sé, ya. Búscala, hace un glosario. No, ya. ¿Cómo se llama eso? ¿Saben cómo se llama? Que también se evalúa. Y también es precursora de otras habilidades. Vocabulario. Vocabulario, pero tiene un nombre más técnico, a propósito de tecnicismo. Se llama fluidez. Sí, le evalúan la fluidez de la lectura. Sí, y por lo general, cuando uno tiene poca fluidez, tú no entiendes lo que lees. Ya no Leticia, completamente, en el fondo, sí acepto su moción, porque los pasa con los textos justamente legales, pero por lo mismo. Ya, ahora, no tenemos por qué tenerlo porque no somos abogados, ¿cierto? Porque está lleno de tecnicismo. Entonces, como no tenemos acceso a esas palabras, el texto se vuelve incomprensible, ¿ya? Eso es un tema, ¿ya? Que es totalmente admisible, Leticia, porque efectivamente a todos nos pasa con los textos legales, excepto los abogados, ¿ya? Pero en el general común de los mortales, también en Chile, tanto en niños de edad escolar como en adultos, tenemos poca fluidez verbal, ¿ya? Eso en el fondo es puro vocabulario. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿por qué la profesora me está pidiendo que me aprenda de memoria vocabulario o que saque las 10 palabras que no sé del texto? Bueno, porque después no tenemos variedad de verbos, variedad de sustantivos, variedad de adjetivos calificativos. Por lo tanto, si yo no entiendo o desconozco las palabras, después cuando las lea, obviamente que no le puedo dar significado al texto, ¿ya? Lo mismo que nos pasa cuando entramos los primeros años a estudiar una carrera nueva. Me pasan un texto de psicoanálisis o un texto, no sé, de conductismo, donde aparecen un montón de conceptos y claro, se me hace muy difícil entenderlo y ahí es donde uno dice, tengo que memorizarlo. Sí, tienes que memorizarlo porque justamente no tienes ese banco de conocimiento. La única manera que lo adquieras es en un ejercicio previo, como precursor, que es la memorización. Luego que ya lo memorizas, puedes acceder a él.
Y cuando ya accedes a él de manera cotidiana y accesible en tu memoria, lo transformas en parte de tu conocimiento. Pero si no haces primero el primer ejercicio, que es como latero, y que por lo general los alumnos dicen, pero es que ¿por qué tengo que aprendérmelo de memoria? Bueno, porque no hay otra forma, o sea, hasta que, como decíamos recién, hasta que nos aparezca un más y nos venda un chip que yo diga, ya quiero aprender inglés y me lo inserte ya y está acá, hasta que el mundo no viva esa revolución tecnológica, el cerebro, la única manera que tiene el cerebro de desarrollar esas habilidades es con estos procesos cognitivos básicos, ¿ya? Entonces, ahí, claro, cuando uno tiene poca fluidez, y por eso, chicos, es lo mismo, obviamente uno, incluso la persona más apta del mundo, tendrá dificultades en algún nivel, ¿ya? Pero son cosas que implican, que son transversales, ¿cierto? En la educación universitaria, en la vida, incluso en nuestras materias, cuando es chico, bueno, pero si no entiende, si usted está leyendo un texto y me dice que no lo entendió, que es muy complicado, no me reclame a mí porque le pasé un texto muy complicado. Usted asuma, ¿cierto? Vea qué cosa, o sea, si ve que hay palabras que no entiende, búsquela en el diccionario y tradúzcala, ¿ya? Entonces, son cosas como igual súper transversales. Profe, pero es que igual mismo, yo me acuerdo que la práctica que se usaba mucho cuando yo estaba como en sexto básico, y que yo lo veía en casi todo mi escuela rural, no sé si usted se recuerda que en mi tiempo nos medían la velocidad lectora, sí, y nos cronometraban, sí, y uno tenía que ir, y al final uno no entendía nada de lo que leía. Entonces, yo creo que igual esa práctica nunca supe por qué la hacían, y yo me acuerdo que nos llevaban a la biblioteca y la profe empezaba alumno por alumno a cronometrar, sí, y lo hacían cada trimestre. sí. Sí, eso ya no se ha perdido un poco, pero dense cuenta que en base a lo que se fue sabiendo por parte de la investigación se han impulsado reformas sociales, ¿cierto? En política social. En algún momento, de hecho, cuando yo estudiaba en enseñanza básica, a partir de lo mismo, hubo una política educativa que, yo no sé, ya no me acuerdo hasta cuándo duró, pero había un momento, no sé si era una vez al día. Sí, era una vez en la jornada, porque en ese momento estábamos todavía con jornada escolar no completa. Uno iba en la mañana o en la tarde, no había ningún colegio con jornada completa. Entonces, en un momento de tu jornada sonaba una campana y todas las salas tenían un librero o una caja llena de libros. Y en un momento sonaba una campana y creo que no sé si eran 10 o 15 minutos, donde teníamos casi como robots, ¿cierto? Uno se paraba, pescaba el libro que estabas leyendo o pescabas cualquier libro y la idea era eso, no me acuerdo si eran 10, 15, 20, no me acuerdo, pero en ese momento tú tenías que leer. Y eso fue una política educativa que justamente trató de impulsar la lectura en Chile en periodos donde estábamos como igual en transición en esos temas, ¿ya? Estábamos recién como logrando la alfabetización universal en la población chilena. Luego vino lo que tú dices, que creo que todavía está presente, que es el tema de la velocidad lectora, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que se ha estudiado es que se genera una curva, no es una curva exponencial, ¿ya? Si yo tomo un gráfico de XY, no es una línea directa exponencial hacia arriba, ¿ya? No es que mientras más rápido leemos, más comprendemos. Lo que se produce es una distribución en U, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que si el niño lee muy lento, va a tener dificultades en la comprensión lectora, y que además si lee lento es porque además tiene problemas fonéticos, ¿cierto? De traducción, grafema, fonema, de unión, de léxico. Por lo tanto, todos esos problemas sumados a lo lento que lee, no entiende, no comprende, ¿ya? Luego, en la medida que aumenta la velocidad lectora, hay un timing óptimo, ¿cierto? De acuerdo a tu edad, donde tú deberías estar leyendo X cantidad de palabras por minuto, que ahí te hace en el fondo como eficiente en términos de la velocidad y de la comprensión. Pero luego eso no sigue eternamente hacia arriba, ¿cierto? En el gráfico, sino que tiene una distribución en U. Luego, si el niño lee extremadamente rápido, nuevamente decae la comprensión, ¿ya? Entonces, no es que se haya querido propiciar de que leyéramos extremadamente rápido, porque si lo hacemos extremadamente rápido, igual no vamos a entender o a comprender. Lo que se busca o lo que se buscaba era que cada niño, en función de su edad, ¿cierto?, de lo que se sabía en términos cognitivos, alcanzara el timer adecuado, que es un rango en el fondo,
de la lectura de palabras por minuto que te permitía ser eficiente y además comprender lo que estabas leyendo, ¿ya? Y eso está estudiado, eso es como el número mágico de la memoria de trabajo a nivel cognitivo, eso es un estándar a nivel internacional, independiente de tu cultura y de tu país, ¿ya? Como el número de la memoria de trabajo, ¿se acuerdan cuál es? ¿Cuál es el bucle de estímulos abstractos o neutros que yo puedo maniobrar en mi memoria de trabajo en población adulta sana? ¿Cuál es el bucle de estímulos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Eso era como... ¿Son como las cosas que podemos hacer distintas al mismo tiempo? No, el número de estímulos que yo puedo manejar en mi memoria de trabajo. Por ejemplo, si yo te digo, Leticia, apréndete mi número de teléfono, 837-4592. Dímelo. 837-4592. Ya, ¿viste? Ahí se cumple la regla. El bucle de memoria de trabajo que uno puede manipular en su cabeza sin tenerla memorizada en la memoria a largo plazo es de 7 y ese número es universal. Es de 7 con una desviación de estándar de más menos 2. O sea, el bucle es de 5 a 9 aprox, ¿ya? Eso en el bucle de la memoria de trabajo. La velocidad de palabras por minuto que un adulto en promedio debe leer, si no me equivoco, era de hecho, me parece que eso los pasaba en primer año, en un ejercicio que hacíamos. Es de, no sé si era de 250 a 300 palabras que un adulto promedio sano debería leer por minuto, que debía leerlas rápida, o sea, debía leerlas fluidamente, con una velocidad adecuada y que además debería comprenderla. Creo que era de no sé si era de 200 o 250, pero bordeaba ese número. Y eso es, en términos cognitivos, universales. No tiene mucha influencia ambiental. O sea, si tiene en el sentido de que si yo no estudio, no leo o no ingreso al sistema escolar, claro, nunca voy a alcanzar ese número. ¿Ya? Pero pensando en un funcionamiento estándar de un ser humano promedio en cualquier cultura en el mundo que acceda a un sistema de educación formal, debería lograr eso en términos de velocidad lectora. Bien. Ya, a propósito de habilidades, me estoy quedando ya media, me está pegando la garganta. Bien, chicos, lo mismo acá, ya vamos a terminar esta diapo y yo creo que ya vamos a irnos o sea, no a receso, sino que vamos a cerrar la clase por hoy. Pero que también hay que ir distinguiendo, ¿cierto? Por ejemplo, lo mismo que revisaba acá en términos de las habilidades. No es lo mismo hablar de cálculo básico matemático a razonamiento matemático, ¿ya? Y la gracia que tiene esto, tal como yo lo he tratado de ejemplificar, es que el desarrollo cognitivo humano es progresivo, o sea, hay habilidades que se requieren al inicio para que luego solventen habilidades mayores o superiores, ¿ya? Y que luego se pueden distinguir, ¿ya? No es lo mismo un niño que tiene dificultades en el cálculo matemático básico, de hecho, incluso en bebés se han hecho estudios donde sí se demuestra que un poco ahí es cuando la teoría de Piaget se pone en jaque, ¿cierto? Una de las teorías de desarrollo cognitivo que ha tenido más peso en la psicología en la época moderna, ¿cierto? Contemporánea, que luego se logra contravenir, ¿cierto? Porque efectivamente Piaget postulaba de que habían estadios de desarrollo y que si eras muy chiquitito no podías tener indicios de otra habilidad superior, ¿ya? Eso después se comprobó que no era cierto, porque efectivamente incluso los niños muy pequeños, incluso siendo bebé, dan muestras de ciertas habilidades precursoras que tienen que ver con estos elementos o con estos elementos, ¿ya? Por ejemplo, una habilidad para que luego el niño en etapas posteriores desarrolle el cálculo matemático básico, por ejemplo, saber contar, multiplicar, hacer ejercicios, fracciones, etcétera, es que logre discriminar la noción de cantidad, ya las nociones de tamaño, ya discriminaciones visuales en función de eso, y eso son cosas que se pueden advertir incluso en niños pequeños, en gestantes, en bebés, ya. Por lo tanto, acá habla de esto en términos de también de habilidades como precursoras que sostienen esta habilidad inicial del cálculo básico, y luego estas habilidades del cálculo matemático básico son las que
permiten solventar, ¿cierto?, habilidades de razonamiento matemático, obviamente concadenadas, ¿cierto?, pero son distintas. Muchas veces uno puede aprender esto, ¿ya?, pero después no alcanzas este nivel, ¿ya?, cuando efectivamente la implicancia de la tarea o de la formación matemática no ha sido tan efectiva contigo, o no ha sido una buena pedagogía, o no has ido mucho a clases, o algo que no te guste y quizás lo soltaste un poco. Claro, al principio no vas a tener problemas en el cálculo, a lo mejor lograste aprender y desarrollar las habilidades que se te enseñaban y se te pedían en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, pero ya después, por ejemplo, en enseñanza media, cuando ya tenías que desarrollar esta otra macrohabilidad, por ahí ya te dificultaba un poco, ¿ya? O uno lo puede ver al revés. Cuando uno pasó, entre comillas, bien con estas habilidades en términos de enseñanza, cuando uno es adulto, ¿cierto?, a no ser que seas ingeniero y que sigas trabajando con números, o que seas profesor de matemáticas, ¿cierto?, por lo general, como se desarrollaron estas habilidades en ti, pensemos en un adulto promedio, uno se queda con esta habilidad, con el razonamiento matemático, pero olvidaste, ¿cierto?, cómo se sacaba el mínimo común múltiplo, ¿ya?, o cómo se hacía la reducción de las fracciones para hacer ecuaciones con fracciones, porque se nos olvidó, pues. Entonces ahí cuando uno dice, el comentario que yo hacía en la mañana, ¿cierto?, cuando dice, bueno, ¿para qué necesito aprenderme todas estas cuestiones en enseñanza básica o en media si después no las voy a usar? Ojo, una cosa es que a lo mejor no las vas a terminar usando, y de hecho muchas sí las necesitamos después, pero otra cosa es que se entienda de que estas habilidades precursoras son las que luego sostienen esto. Entonces después yo, cuando soy adulto, ya a lo mejor no me dediqué a ser profesor de matemáticas ni a la ingeniería, pero tengo en mi sistema cognitivo una habilidad de razonamiento matemático que me implica en tomar decisiones en mi vida cotidiana, ¿ya? A lo mejor me olvidé, de hecho, nos olvidamos, ¿cierto? Y probablemente si a mí me ponen una división yo no sé hacerla, ya, porque usamos calculadora, el computador, etc. Pero sí logré desarrollar, producto de todas estas otras habilidades precursoras, el razonamiento matemático. Eso permite, por ejemplo, que, por ejemplo, con mi sobrino, de repente él tiene que hacer ejercicios típicos, los típicos ejercicios de matemática. Y de repente no sé si parece que se los comenté el semestre pasado a propósito de un tema, que me decía, tía, mira, estábamos revisando un ejercicio, me decía, ya, tenía que sacar como el área de un ejercicio que le hablaba así como, mira, tengo un departamento de no sé cuántos metros, calcula el área. Entonces, él me decía, el resultado era X número, y decía, imposible, o sea, una cosa de razonamiento, mira, no sé cómo se hace el cálculo, decía, porque eso obviamente yo me olvidé, es lo que te están enseñando a ti en clase, no sé cómo se hace el cálculo, pero yo sé que eso está malo, porque por un tema de razonamiento yo sé que el área de un departamento que te está diciendo que mide esto por esto, no te da esa cantidad que tú sacas, entonces algo hiciste mal, claro, le faltaba una coma, o sea, le habían aparecido un área como de 9.000 kilómetros, 9.000 metros, entonces había puesto mal una coma, había hecho mal el cálculo, porque en realidad era un departamento de, no sé, como 90 metros cuadrados, claro, y uno leía el ejercicio y podía darse cuenta de eso, a pesar de que uno después olvida esto, ¿ya? Pero esto fue lo que te permitió después desarrollar esto, ¿ya? Y así, chicos, con cada una de estas habilidades, aquí la distinción un poco es que hay algunos alumnos que tienen dificultades del aprendizaje o necesidades educativas especiales que son específicas, como los ejemplos que yo he dado acá, y también hay alumnos que presentan dificultades globales, o sea, en todas estas áreas, o en la mayoría de las áreas, y eso comúnmente también está asociado a alguna condición de neurodesarrollo de mayor gravedad, por ejemplo, un niño con parálisis cerebral, un niño con una discapacidad intelectual profunda, o un niño con autismo asociado a una discapacidad mental profunda, o un niño con autismo no verbal, ¿ya? Donde la sintomatología es más global, ¿cierto? Es más amplia. A los chicos que presentan dificultad en algún área específica, ¿ya? Y lo otro es entender también que no solamente estamos hablando de dificultades que van a expresar en la esfera de cómo se expresan estas habilidades mentales, sino que también dificultades de adaptación escolar.
¿ya? Y ahí es donde empezamos a hablar también aspectos o constructos que aluden a la cognición, ¿ya? Recordemos la distinción entre lo socioemocional o lo afectivo distinto al eje de la cognición humana. Lo afectivo está dentro de la cognición humana. De hecho, se llama cognición social, ¿ya? Y ahí está todas nuestras habilidades socioemocionales, de autorregulación, la teoría de la mente, ¿cierto? Mentalizar a las otras personas, entender el plano relacional con las otras personas, mis afiliaciones, ¿cierto? Todo eso también es parte de la cognición, porque también emerge desde nuestra mente, ¿cierto? O es la mente que está emergiendo desde ese cerebro. Y obviamente cuando hay una alteración desde ese cerebro, también va a afectar la mental de esas habilidades, ¿cierto? Cómo interactúo o no, si soy menos sociable o no, si solo es un rasgo de timidez o efectivamente es un problema clínico asociado a la alteración social, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, esas habilidades, más en la línea de la cognición social, también si bien no se evalúan como con una prueba en el sistema escolar, también se pueden observar y aluden más bien a la adaptación escolar, que no porque no se evalúen con pruebas dejan de ser importantes, ¿cierto? De hecho, son muy importantes, ¿ya? Bien. Ya, chicos, quedemos hasta acá, ya hemos avanzado, de hecho, bastante. Les va a quedar la grabación. Me da la impresión de que ustedes tienen acceso a todos al chat, así que la pueden descargar de acá para los que quieran recuperarlo o los que estuvieron con problemas de conexión. Y nos vemos el miércoles a la misma hora en el mismo lugar. Profesora, Dígame. Profesora, ¿Sí? Dígame. acá Pamela, quería pedir un favor. Lo que pasa es que tuve problemas, o sea, bueno, solicité una nota pendiente para cerrar el semestre pasado y ahora todavía no puedo tomar ramo, entonces no tengo ninguna respuesta y estas clases se borran por lo que tengo entendido y yo no tengo acceso.